Hola amigos, nos encontramos al norte de México en el estado de Baja California Sur y en este video les vamos a enseñar cómo es el avistamiento de la ballena gris desde el puerto de López Mateos. Pues vámonos a ballenear. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Pues cada año llegan a la península de Baja California 8 especies diferentes de ballena. De hecho, toda esta zona es uno de los santuarios de ballenas más importantes de todo el mundo. Y la realidad es que de las 8 especies que llegan, son 3 las que se ven más fácilmente. La azul, que es el animal más grande del mundo, la jorobada, que es la que brinca, salta, hace piruetas, y la gris, que se podría decir que es la más amigable con el humano, y la que vamos a ver el día de hoy desde Puerto Adolfo López Mateos. Oigan, y para llegar acá son alrededor de 3 horas manejando desde La Paz. La verdad es que no hay pierde, es un pueblo muy chiquitito. Hay que llegar hasta este puerto donde están las 4 empresas que hacen estos recorridos. Todos cobran lo mismo, 1,800 pesos por hora por lancha, hasta máximo 6 personas. Miren, pues prácticamente todas las lanchitas son parecidas a las de todas las cooperativas. Ninguna está techada. Ya uno decide si quiere 1, 2, 3 horas, las horas que quieran. Lo pueden hacer privado o también pueden esperar a que se junte más gente para compartir el gasto. Algo muy importante que deben de saber es que la temporada de avistamiento aquí es de enero a marzo. Pues ya pagamos 1 hora nosotros, ya nos dieron los chalecos, vamos a nuestra embarcación. Ya saben, la seguridad ante todo. ¡Vámonos! Mírenos que aquí en corto apenas llegamos y vimos una aquí luego. Pinta bien, pinta bien. Vamos a ver cuántas contamos. Espero que muchas. ¿Cuántas ballenas vamos a ver, mi capi? Pues esperemos ver algunas 20, 5, depende. Ya le bajó, ya le bajó. Lo mejor es tener poquita expectativa, mucha esperanza. Eso. Y básicamente las ballenas vienen desde Alaska y el Ártico hasta esta zona para ya sea aparearse o tener a sus crías que se llaman ballenatos. Su embarazo dura alrededor de 12 meses, aquí se embarazan, se van al norte y al año regresan para que aquí nazcan sus pequeños grandes crías. Sí amigos, las ballenas grises son mexicanas. ¡Viva México! Aquí a donde llegamos es la boca de la bahía, prácticamente aquí pues ya empieza mar abierto. Ahí si se marean, échense su Dramamine. 20 minutitos amigos y ya llegamos al lugar de avistamiento. Wow. Ahí está la colota. Wow. Y viene, y está abajo de nosotros. ¡Ay, wow! Amigos, tenemos una ballena abajo de nosotros. Esas son las curiosas, las amigables que solitas se acercan a las lanchas. Vamos a ver si sale. Escuchó buenos días, alegría, y le dio curiosidad ver qué onda. Oh, ya la vi. Ahí está abajo de nosotros, mira. Mira, puso su cabeza abajo de nosotros. Wow, está súper cerca. La lancha. Acá a este lado, mira. A este lado. Aquí está, mira. Está abajo ahí. Asómate, ahí está. Exactamente. Está abajo de nosotros. Está abajo, mira. Está el aire, ¿ya viste? Wow, sí. Aquí está abajo. Wow. 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 No manches. Wow, estuvo demasiado cerca, o sea, de verdad salió aquí al ladito de nuestra, Aquí viene, mira. de nuestra lancha. ¡Oh! Wow, esto. Está aquí. Wow, esto. No manches. Wow. 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 No lo puedo creer. Y aquí está otra aquí al ladito. ¿Viste? ¿Qué está pasando? Estuvo tan cerca. ¿Andas de suerte, bebé? Sí, wow. Y como dato curioso, su viaje desde Alaska dura alrededor de 3 meses, salen desde el mes de octubre. De hecho, tienen el récord del viaje migratorio más largo de todos los mamíferos sobre la Tierra. Viajan hasta 10,000 kilómetros, amigos. Es demasiado, es muchísimo.
A ver, si está heladita el agua, si está fría, ¿eh? Ay. Ah, bueno, no, nada que ver en Alaska, ¿verdad? Ya están a menos, ¿sabes cuántos grados? Ballenas, muchas ballenas. Muchas ballenas. Mira otra vez. Beso. Wow. ¡Wow! Aquí está. Beso. ¡Wow! Está enorme. Estos llegan a medir hasta 15 metros, amigos, pesar hasta 30 toneladas. Échenle. Beso. Aquí está. ¡Wow! ¡Wow! ¡No manches! ¡Está enorme! Oye, no sé si quiero que se acerque o no, ¿eh? Muele el agua. Por poquito. Híjole, por poquito la tocan. ¿Qué tal, baby? Impresionante, amigos. Hay bastantes a los alrededores y luego mis favoritas, las curiosas que se acercan solitas a las lanchas. Oigan, originalmente nosotros pagamos 1 hora, pero ya estando aquí con la emoción que se acercan, que viene la ballena, ya pagamos otra y es lo padre que uno puede extenderse lo que quiera. ¡Wow! ¡Wow! A ver, baby, haz tu canto ballenesco para que se asomen. A ver si no se espantan. ¿Seguro? Ahí viene una, miren, ahí viene una. Las ballenas eligen estas aguas porque son más cálidas. Si tuvieran a sus ballenatos en el norte, se morirían de frío porque todavía no desarrollan su capita de grasa. Además, las bahías de toda esta zona les sirven de refugio, principalmente de su depredador, que es la orca. Como acá adentro está menos profundo, las orcas no entran y pues pueden andar más a gusto las crías sin preocupaciones. Miren, si la ven salir una vez, quédense ahí con la vista porque normalmente salen de 2 a 3 veces a tomar aire y luego ya es cuando se vuelven a meter 3 a 7 minutos. Hasta 30, como dice Rubí, si no está muy movida el agua. Miren, ya ven, ahí está otra vez. Aquí está. ¡Wow! ¡Wow! ¡No manches! Nosotros estamos viendo una por allá. Amigos, y como pueden ver, las lanchas no se acercan mucho a las ballenas. A determinada distancia, los capitanes apagan motor y las ballenas, si ellas quieren, son las que se acercan a saludarnos. ¡Ah, se juntaron! ¿Son amiguitas o qué? Oigan, amigos, pues ya se nos juntaron aquí alrededor unas 4. Ya no sabe uno ni para dónde ver. Se levanta uno de un lado, otra de otro lado y está bien padre. Andamos como de a caballo, de un ojo de cada lado, a ver por dónde salen. ¡Estamos rodeados de ballenas! Ahí está, mira. Wow. Oigan. Ya ves, por andarme grabando. Oigan, pues se quedó un grupito de 3, ¿eh? Y lo que pasa es que se aparean. Oigan, pues se quedó un grupito de 3 ballenas, ¿eh? Y es que nos comenta aquí el Capi que se aparean en grupos de 3. Así que puede que pues ahí estén haciendo un ballenatito. ¡Oh, mi Dios! Cierra los ojos, no los veas, bebé, no los veas. De hecho, amigos, se cree que no hay lazos sentimentales entre hembras y machos. O sea, se puede encontrar a una hembra apareándose con varios machos al mismo tiempo. Bueno, no al mismo tiempo, sino por turnos. Bueno, no sé. Miren qué chulada, amigos. De hecho, se pueden llegar a confundir con las jorobadas, pero estas no tienen aleta dorsal. También se les ven unas jorobitas, así como si fueran nudillos, así clic, así como en su columna vertebral. Como si estuvieran flacas desnutridas, amigos, pero no están flacas ni desnutridas. Miren, un lobo marino. ¡Un lobo marino! ¡Ahí viene! A ver si puedo Anda, tomar. curioso. No, llena aquí al lado. Otro dato interesante, amigos, es que no pueden respirar bajo el agua. Tienen pulmones, así como nosotros. Entonces tienen que salir a la superficie a tomar aire. Pero las ballenas adultas pueden sostener la respiración hasta 30 minutos bajo el agua. Y los ballenatos duran entre 2 y 3 minutos. Por eso es más probable verlos en la superficie cuando hay ballenatos. Chequen, amigos, eso que hacen es el salto del espionaje. Es muy característico de esta ballena. Asoman su cabecita para ver qué hay a los alrededores.
luego en las caricaturas tienden a mostrar que lo que sacan es agua, pero no, lo que sacan es aire. Están realmente exhalando. Aquí enfrente del puerto tenemos una isla que es la de Bahía de Magdalena y está conformada por estas dunas. Hicimos una pequeña parada para tomarnos la foto. Vean qué bonito, qué bonito. También uno puede venir a las dunas, amigos. Qué loco, te hundes demasiado aquí, ¿ve? Vean cuánto se hunde uno. Que estás pesadito, bebé. Tú también te hundes, tú también te hundes. Se ve bien padre, ¿no? Así como que la formita que agarra por el aire. Si quieren hacer la parada en las dunas, tienen que avisar antes de que salga la embarcación para que el capitán calcule el tiempo de regreso, amigos. O, si ustedes prefieren, pueden dedicar todo el tiempo para estar contemplando las ballenas. Ustedes deciden. Vean, está padrísimo el paisaje. Parece como desierto del Sahara, pero tenemos el mar acá. Qué loco. Miren, miren, cómo el viento va recorriendo los granitos de arena, vean. Vámonos, vámonos. Está bien padre el paisaje, ¿eh? Amigos, la experiencia estuvo fantástica. Esto de tener a la ballena tan cerquita en su hábitat natural es increíble. Nos gustó tanto que vamos a repetir para ver cómo está en los diferentes horarios y darle las mejores recomendaciones. Pero antes de volver a salir, amigos, vamos a echar taco. Lo padre es que aquí mismo hay restaurancitos, unos localitos en donde puede comprar uno desayuno, comida, micheladas, de todo un poco. Miren, también por acá están los baños. Ahí están las 4 localitos en donde uno contrata el tour, incluso para comprar recuerditos. Y aquí tenemos luego la bahía. Para desayunar yo me pedí unos chilaquiles y José un huevito con chorizo. muy buen sazón, amigos. Miren, amigos, obviamente teníamos que comprar el recuerdito, nuestro imán de ballenita. Y vean, Rubí no me quiso comprar una ballena, vean. 80 pesitos. Cómprame. Ya no me interesa. Estoy padre, ve. Oigan, y en cuanto a vestimenta, en el tour uno no se mete a nadar, así que pues no es necesario un traje de baño, pueden venir pantalón, zapato cómodo. Lo que sí es que si vienen tempranito les recomendamos traer una chamarrita porque amanece entre 12, 14 grados, está fresquecita. Ya al mediodía ya sube a los 20, 25, ya calorcito. Miren qué tal, aquí hasta el piso tiene la ballena gris, la mamá y el vallenato. Qué bonito. Nos pedimos una tostada de pescado y camarón. La de pescado está buenísima, me encantó. Oigan, y para llegar acá lo que nosotros más les recomendamos es que se renten un auto desde La Paz y se vengan manejando por su cuenta. La carretera está en buen estado y cualquier auto llega hasta acá. Oigan, y en cuanto a hospedaje, en este pueblito pueden encontrar hotelitos con habitaciones desde 500 pesos la noche para 2 personas con agua caliente y aire acondicionado. Aunque pues en esta temporada no se necesita el aire acondicionado, la verdad es que sí está algo fresquecito. Nosotros en esta ocasión nos quedamos en el Whale Tail Inn. ¿Qué dijo? Varios de los nombres acá están en inglés porque hay mucho turismo americano y canadiense. Miren, por 600 pesos, aquí está la habitación. Está sencillita, pero está limpia y tiene lo necesario. Ahí está Rubí escondida, miren, al lado de la mesa de Tecate. Oigan, pues ya nos dio hambrita. Lo bueno que aquí mismo en el hotel venden pizzas. Pedimos una mitad chilorio y mitad pepperoni. Pues vamos a ver qué tal. Provechito. Se ve muy bien, ¿eh? ¿Está chida? Oh, está bien rico el chilorio. Te va a gustar. Con su respectivo juguito. Está bien heladita, ¿verdad? Heladísima. Amigos, pues ya hicimos el paseo 3 veces, en la mañanita, mediodía y en el atardecer. Así que ahí les van nuestras conclusiones. En la mañana fue cuando más ballenas vimos, salimos a las 8 y nos tardamos alrededor de 20 minutos para llegar al lugar de avistamiento. Fácil, vimos unas 40, 50 ballenas. No estaban súper cerquita, pero sí estábamos totalmente rodeados. Se veían así el agua así de que para todos lados. Y nos tocaron como 4 amistosas que solitas se acercaron a la lancha. Estuvo muy padre eso. Literal las tuvimos así al laditito. Lo que sí es que estuvo bastante movida las olas, así que si son de los que se marean, echen su Dramamine, porque casi llegamos hasta el mar abierto. A mediodía fue cuando menos vimos solamente una y ahí
a lo lejos. Lo padre es que como no vimos nada, pues nos llevaron a las dunas. Había que compensar, había que compensar. Recuerden, si quieren ir a las dunas, puede ser a cualquier hora, pero tienen que avisar desde antes que salga la embarcación. Y ya para el atardecer salimos como a las 4:30. Vimos alrededor de 6 ballenas, pero lo padre es que las vimos muy cerquita de aquí. Hicimos 3 minutos literal. Miren, de aquí salimos del puerto, amigos, y luego ya las encontramos para que vean. Y el agua estaba muy calmadita, las ballenas nos dieron un espectáculo muy padre y solamente tuvimos que pagar una sola hora. En comparación de la mañana que pagamos 2 porque estaban más lejos. Así es, así es. Muy importante que sepan, esta fue nuestra experiencia durante estos días. Al final de cuentas es una actividad que depende totalmente de la naturaleza, sobre todo de factores como la marea y el viento. Puede ser que vengan a mediodía y la marea esté alta y haya un chorro de ballenas aquí al ladito. Miren, ahorita la marea está baja, apenas va creciendo, en la mañana llegaba hasta allá. Lo que sí es que los capitanes de las lanchas coinciden en que casi siempre la mejor hora para ir a ver ballenas es a las 8 de la mañana. Ni modo, amigos, el que madruga, Dios lo ayuda. También nos dijeron que cuando más vallenatos se ven es durante febrero, así que prometemos volver. Amigos, la verdad es que esta experiencia nos encantó. Sobre todo nos gustó que aquí cuidan mucho la ballena. Como dato curioso, hace menos de 100 años casi se extingue la ballena gris. Y el resguardo en estas bahías de México ha sido fundamental para la reproducción y conservación de esta especie. Bien ahí para la baja. Muy bien. De hecho, esta experiencia también la pueden hacer desde Puerto San Carlos y Puerto Chale, que pertenecen a esta misma bahía. Bahía Magdalena. O más al norte, en Ojo de Liebre o San Ignacio. Pues bueno, amigos, esperemos que les haya gustado esta experiencia tanto como nosotros y con este bonito atardecer nos despedimos. Ya saben que los queremos, los adoramos. Nos vemos a la próxima. Besos, abrazos. Adiós. Adiós. Oli, ¿qué hace? Manejando la jipeta. Manejando un tráiler. No le hemos puesto nombre, ¿eh? ¿Cómo le vamos a poner? ¿Cómo le quieres poner? No sé, ¿qué dice el público? ¿Qué dice el público?